Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a mostrarles el parque de Atlantis que se llama Aqua Adventure. Este parque ostenta varios récord Guinness, entre esos está el río más largo y lento del mundo, el tobogán más alto y la piscina de olas más grande. El día de hoy nos vamos a divertir, así que les vamos a mostrar todas las atracciones que tiene este parque. Así que pónganse cómodos y disfruten la experiencia. Y ya nos siguen en redes sociales, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Ahí estamos subiendo más contenido para que puedan acompañarnos en nuestro día a día. ¿Qué pasa acá volando? ¿Lo llevas? ¡Mi cola! Suela. Yo la tengo levantada porque te pegas. Sí. ¿Es en serio? No. Yo también. Mira, Bueno, hasta el momento el parque nos ha parecido algo extremadamente desafiante para nuestros miedos, porque como en mi caso, a mí me da miedo las aguas profundas, caer, porque todo es en toboganes y caemos en aguas profundas. Hasta el momento hemos ido en flotador, pero hay unas que caes solamente sin flotador y eso sí me da mucho miedo. Sí, hay que nadar. Y la profundidad de algunas piscinas, pues debido a los toboganes, es aproximadamente de 3 metros, 3 metros y medio. Entonces, pues sí hay que saber nadar. Y pues a mí, en mi caso, pues el tema de las alturas, a mí no me da miedo el agua, pero sí me da miedo subir las escaleras para poderme lanzar de los toboganes. Me pasó mucho en México y pues acá no. Acá como que son edificios que no, o sea, las cúpulas de los toboganes son edificios que no están como al borde. Entonces me pareció súper chévere eso y digamos que sí vencí el miedo a la altura y pues me pude lanzar muchas veces de los toboganes. Sí, yo no me pude lanzar de las que no tenían flotador. Entonces me lancé de una, pero caíamos derecho en una piscina, entonces, Sí, pero como una recta. como en una recta, entonces no caía en la profundidad. Y respecto a precios, bueno, Adri le dieron una entrada de membres de cortesía por su cumpleaños, entonces pues no pagamos la entrada de Adri y mi entrada por ser residente en Emiratos Árabes tuvo un descuento, entonces, pero para no residentes aproximadamente cuesta como 320 dirhams y para residentes aproximadamente 300 dirhams, 280 dirhams, algo así. Sí, entonces si ustedes de pronto vienen a Dubái, inscríbanse en la página de Atlantis Aqua Adventure por su cumpleaños. Sí, si vienen en su cumpleaños le dan una entrada de cortesía, así que aprovechen. Adicional, bueno, el tema de la comida es algo que es caro porque más o menos un menú por persona salen algo como 85 dirhams, entonces sí es un poco costoso, no está incluida y pues nosotros
decidimos conseguir algo como para merendar y ya. Y menos mal, antes de venir al parque pues comimos un montón, entonces comimos algo súper suave en el parque. Cuando salimos en la tarde del parque fuimos a buscar mejor comida en otro lugar. Sí, entonces recomendamos el parque, sí, pero depende del nivel de adrenalina que quieran experimentar. Hay partes tranquilas como hay partes también. Es como también un parque muy familiar. Sí, pero estuvo muy chévere. La verdad, pensamos que no tendría suficientes atracciones porque pues veíamos como, no, pues toboganes, sí. Pero no, sí estuvo muy chévere y incluso pudimos repetir algunos toboganes que nos gustaron y pues recomendamos completamente la experiencia del lugar. Sí, esta parte que vamos pasando es súper tranquila. Bueno, aquí llegamos a otro tobogán, pero este era de a grupos. Hay como uno te puedes lanzar en grupos, otros te puedes lanzar tú solo. O sea, hay de todo tipo de toboganes. Hay otros que es en grupo familiar, que más adelante lo verán, pero pues sí. Entonces sí, en general le recomendamos la aventura. Y bueno, en temas de transporte existen varias opciones. Nosotros optamos por utilizar taxi. Pues más o menos aproximadamente cuesta 30 dirhams desde la estación del metro de Internet City. Y pues la otra opción es el monorriel. el monorriel. En ese sí tienen que pagar aproximadamente 30 dirhams, pero por los dos trayectos por persona, sin hacer paradas, ¿no? Adicional, pues nosotros optamos por la otra opción, la del taxi, porque es más rápida y porque pues somos dos personas, entonces nos salía casi por el mismo precio, y monorriel pues ya lo habíamos usado antes, entonces pues nos ahorrábamos como un tramo en el que teníamos que utilizar el tram. ¿Qué tal? ¡Uy! La ombliguera. La ombliguera. No lo había pensado. Y de regreso para la casa, pues si no sabían, este parque queda en el extremo de La Palma, queda muy muy alejado del resto de la ciudad. Entonces lo que hicimos fue, estábamos revisando dos opciones, que era tanto el taxi como el monorriel. Estamos revisando el monorriel también porque el taxi estaba extremadamente costoso de regreso porque todo el mundo estaba saliendo al mismo tiempo, entonces eso elevaba el precio del taxi. Cuando íbamos saliendo hacia el monorriel, había un señor que nos estaba diciendo que el bus era gratis hacia Dubai Marina Mall. Entonces nosotros dijimos, ay, qué gran oportunidad, gracias a Dios. Y nos subimos en ese busecito, no nos demoramos nada, nos dejó supremamente rápido en este centro comercial, y pues de ahí es mucho más fácil agarrar el metro hacia otro lugar pues en el que se encuentren viviendo. Bueno, si ya llegaron hasta esta parte del video, por favor comenten quién creen que ha gritado más en el parque, si Adri o Juan o yo, y denos una palmerita para saber que nos han visto hasta este momento. Bueno, ¿qué me gustó? ¿Qué te gustó a ti, Juan? A mí me gustó mucho el tema de los toboganes, pues que hay demasiados, o sea, son muchísimos. Hay uno larguísimo que dura 1 minuto y medio bajando, pero es extremadamente divertido. Hay un nivel de adrenalina, digamos que hay de todo, ¿no? O sea, están como los normalitos, en los que te aburres, pero estos en los que sí te asustan, entonces eso es chévere.
Y que no me gustó tanto el tema de que no existe como un todo incluido, por ejemplo, con comida. Yo amo la comida y eso sí no me agradó porque pues era muy costosa y era muy poquito. Sí, era muy conclusión, sencillo. eran, por ejemplo, combos de Dos piezas de piezas de pollo. pollo, una gaseosa con papas, 80 gramos. Entonces era muy caro. ¿Eso es en cuánto en dólares? Son aproximadamente $20, $25. Y pues tú ahí es un lugar en el que con $20 comes muy bien. Sí. Incluso comen dos con $20. Entonces eso fue lo que no me gustó tanto. Pero en general todo muy chévere. Los carritos que te movían para todo lado también súper chévere porque nos ahorraba mucho tiempo. Nos daban los zapatos y hubo un momento a esa hora, era pleno mediodía, 1 de la tarde. Intentábamos caminar, pero se nos estaban quemando los pies, hasta los zapaticos estaban Entonces, derritiendo. en eso sí recomendación si van a ir. Pues ellos entregan como unos aquashoes, pero son como Medias unas shoes. medias shoes. Pero si pueden llevan sus propios aquashoes, lo posible con una suelita bien gruesita como para que no se van a quemar los pies, porque los que llevamos los que nos dieron sí se derritieron. Sí, ya después estábamos caminando descalzos porque dijimos, no, esto nos maltrata los pies. Pero Entonces, sí es necesario porque al mediodía el piso está muy caliente y tienen que ir de un lado a otro, entonces sí es mejor que para que no se les vayan a quemar los pies. y esos carritos son geniales para esa hora porque a veces también estás cansado y quieres llegar rápido a hacer fila al otro tobogán. En la mañana temprano no habían casi filas, o sea, pasábamos muy rápido. Hubo una hora que sí nos demorábamos como un buen ratico haciendo fila, pero avanzaban rápido. Uh-huh. Y si tienen la opción de pagar una manilla premium o bueno, sí, como de fila rápida, háganlo, creo que vale la pena. Sí, dependiendo si vienen en invierno acá a Dubái, suele ser más lleno de turistas, pero si vienen en verano sí suele ser más solo. Entonces igual es mejor venir en el invierno de Dubái porque la temperatura es increíble, no es tan caliente como en verano. Aquí sí sentíamos calor, pero se siente muy chévere ese calor. Sí, entonces, bueno, cuéntenos qué opinan, denos los comentarios, preguntas, dudas que tengan al respecto. Si van a venir al parque, por favor pregúntenos, que nosotros pues ya estuvimos ahí, les podemos contar acerca del lugar a más detalle respecto a las dudas que puedan tener. Otra recomendación es lleguen temprano para que aprovechen al máximo todas las actividades, puedan repetir las actividades. Nosotros lo hicimos varias veces en diferentes toboganes y cierran aproximadamente a las 6 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces al final del día se pueden relajar, pueden descansar porque es un poco más solo. El resto de las familias solamente se van al hotel o bueno, se van ya a descansar, pero se los recomendamos desde temprano. Y adicional, bueno, entendemos que las personas que se hospedan en el Atlantis, en los 2 hoteles que están alrededor del parque, tienen acceso pues al parque y eso es uno de los beneficios de hospedarse en estos hoteles. Entonces pues si ustedes se pueden hospedar en esos lugares, pues no dejen de ir al parque porque está buenísimo y si ya está incluido, pues lo que está incluido a usarlo. Bueno, y llegamos al final de este video. Déjenos sus comentarios, cuéntenos qué les pareció esta aventura y síganos para nuevo contenido. Gracias. Bye.